Bienvenidos a todos y a todas a estas píldoras solidarias organizadas por la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte en colaboración con la Universidad Liber4e. Hemos realizado varias píldoras, podéis encontrar los vídeos de las grabaciones en el canal de YouTube o en el Facebook de la Universidad Liber4e o también en las páginas web tanto de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte como en el Máster Iberoamericano de Psicología del Deporte. Iniciamos el pasado 20 de marzo con la píldora inaugural de Joaquín Dosil, deportista, ganar la competición personal durante el confinamiento. La semana pasada realizamos 5 píldoras, una de Ana Viñolas, aumenta tu fortaleza mental entrenando en casa. Seguimos con Joaquín Díaz, rutinas para mantener la motivación y el estado de activación. A continuación, Isabel Díaz, crecer como deportista y como persona en época de confinamiento. Ángel González, entrenando el afrontamiento de la adversidad. Y Juan González, creencias irracionales en tiempos complejos. Ser deportista es ir con ventaja. Y esta semana también hemos llevado a cabo 5 píldoras. El lunes con Maite, cómo mantener tu nivel máximo de rendimiento sin entrenar ni competir. Seguimos el martes con José Carlos Jaénes, cómo el deportista debería gestionar la crisis. El miércoles con Antonio Hernández Mendo, entrenamiento de la atención online. Y ayer, jueves, con Rubén Domínguez, gestionando el estado de ánimo. Y hoy tenemos la última píldora de esta semana, la va a realizar David Llopis, sobre aprender a competir a partir de la propia experiencia, el trabajo psicológico. Y David Llopis es licenciado en Psicología, máster en Psicología del Deporte, responsable del área de Psicología del Club de Fútbol Levante y trabaja también con deportistas. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte y a la Universidad Liber4e esta iniciativa que está teniendo tan gran y tan buena acogida entre entrenadores y deportistas y que también cubre una función muy importante en la difusión de la psicología del deporte aplicada. La verdad es que asumo con mucha ilusión este reto de intentar transmitir en 10 minutos una píldora que pueda ser útil a entrenadores y a deportistas. Evidentemente, detrás de estas píldoras hay mucha teoría, mucha fundamentación teórica y empírica, la base que tiene esta disciplina nuestra, como es la psicología del deporte, y que tanta labor puede hacer con deportistas, entrenadores durante este periodo. Evidentemente voy a simplificar al máximo para intentar ir a esos aspectos más aplicados, más prácticos, que son realmente los que a entrenadores, deportistas les interesan. No obstante, si alguna persona, y como sabéis, al final de las presentaciones solemos poner nuestros correos electrónicos. Si a alguien le interesa cualquier consulta o ampliar cualquier o ver la base, el fundamento más teórico de mis reflexiones, no tiene más que solicitarlo. Bien, lo que caracteriza a los profesionales del deporte, entrenadores, deportistas, es esa capacidad de adaptarnos, esa capacidad de mejorar, esa capacidad de superar adversidades. Precisamente mi intervención va en esa línea, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos seguir mejorando nuestras competencias psicológicas para competir en este tiempo en el que estamos recluidos, ¿no? Bien, hay 3 palabras en el título de mi píldora sobre las que me gustaría brevemente reflexionar porque fundamentan la propuesta de trabajo que voy a formular. La primera palabra para mí importante es la palabra aprender, ¿no? La palabra aprender yo creo que es una palabra clave en todos los profesionales, ya que siempre debemos estar aprendiendo
y los deportistas siempre están en un proceso de aprendizaje. Evidentemente, no únicamente un aprendizaje técnico, táctico y de habilidades más deportivas, sino también en ese proceso de aprendizaje, en esa parte de las competencias más emocionales, más psicológicas. Evidentemente, el tema de aprender es muy amplio, muy complejo. La pregunta de cómo aprendemos, cómo aprende un entrenador, cómo aprende un deportista, evidentemente tiene respuestas muy amplias y muy variadas, y afortunadamente hay una rica literatura que da cuenta de ellos. Para mí hay una parte que me interesa del aprendizaje, y es ese aprendizaje que está más vinculado a nuestras experiencias. Ese aprendizaje que te lo da el día a día, ese aprendizaje que te genera esa capacidad de no recordar y de no recordar esas experiencias que has vivido, ese aprendizaje que surge de las experiencias, ¿no? Al final, las cosas que hemos vivido, el aprendizaje que hemos vivido es el que nunca se olvida. Y esto es importante, ¿no? Porque al final, entrenadores deportistas pueden tener una capacidad de aprendizaje muy importante en esta línea. Y por eso es tan importante que entrenadores deportistas generen aprendizaje a partir de sus propias experiencias. Experiencias tanto en entrenamiento como experiencias a través de las competiciones. Y esto nos lleva a la segunda palabra clave e importante dentro del título de mi píldora, que es la palabra experiencia como fuente de aprendizaje. Al final, lo que un deportista tiene, lo que un entrenador tiene, son muchas experiencias. Ha participado en muchas competiciones, unas le habrán ido bien, otras mejor, otras no estará satisfecho. Un deportista ha participado en muchos entrenamientos, entrenamientos más complicados, entrenamientos que habrá realizado con poca motivación, con mucha motivación, con mucha ilusión, con poca ilusión. Es decir, tiene una cantidad de experiencias como deportista muy variadas, tanto en competiciones como en entrenamientos, y de forma similar le sucede a un entrenador. Un entrenador al final se basa, ha vivido muchas experiencias, ha gestionado muchos momentos de su equipo, de su propia autoaprendizaje, ha tenido que realizar muchas conversaciones con sus atletas, con sus deportistas. Es decir, al final, entrenadores deportistas tienen muchas experiencias ya pasadas, que en este tiempo de confinamiento no las van a tener, pero que las tienen y de las que todavía pueden aprender muchas cosas. Pueden aprender muchas cosas que les ayuden a esa tercera palabra que para mí es importante, ¿no? Que es el competir. El competir es otra gran palabra muy compleja, saber competir, ser competitivo. Son términos, expresiones que utilizamos mucho en el mundo del deporte y que detrás de ellas hay mucha complejidad y muchos términos. A niveles prácticos y para lo que me interesa, el término hace mucha referencia, o una parte del término hace referencia a esa capacidad que tiene que tener un deportista para en la competición, un entrenador saber tomar decisiones, hace referencia a esas competencias, esas habilidades técnicas que tiene que tener el deportista, las tácticas relacionadas con la toma de decisiones y evidentemente esas competencias psicológicas, esas competencias emocionales, y ser competitivo evidentemente también necesita que el deportista tenga esas buenas competencias para poder gestionar, para poder decidir en plena competición e ir superando esas adversidades. Esa es la idea de esta píldora, ¿no? La idea de esta píldora es cómo podemos generar aprendizaje a partir de experiencias ya pasadas que nos ayuden a competirlas mucho mejor y a mejorar esas competencias emocionales, esas competencias psicológicas que todos tenemos. Porque hay un aspecto que es importante, ¿no? Es decir, bueno, en todas esas competiciones anteriores en las que hemos participado antes del confinamiento, esas competiciones que ya hemos realizado y que se realizaron en enero, en diciembre, etcétera, ¿hemos sacado el máximo aprendizaje de ellas? Muchas veces las competiciones se analizan, se revisan
sobre todo desde el punto de vista externo, desde lo que se ve. Muchas veces vemos a los entrenadores deportistas analizar nuevamente la grabación de la competición, del vídeo. Aquellos deportistas, aquellos entrenadores que trabajáis ya con psicólogos del deporte, evidentemente veis la competición, analizáis la competición desde dentro, desde cómo la vive, cómo piensa el deportista en esas situaciones. Precisamente para aquellos que no trabajáis con psicólogos del deporte, es mi propuesta, mi tarea de hoy. ¿Cómo podemos aprender ahora a partir de las situaciones que hemos vivido, que hemos pasado con anterioridad? Que muchas de ellas las tenemos grabadas o las tenemos grabadas en un soporte audiovisual, o muchas veces, o parte de esas competiciones, las tenemos grabadas en nuestra memoria porque perfectamente las recordamos. Y ese es el momento de analizarlas y ver cómo le podemos sacar un máximo aprendizaje a esa situación. Para ello es importante que reflexionemos. Es decir, yo creo que aquí hay una cosa que es fundamental que tengamos presente, que es que la madurez deportiva no es únicamente el paso de los años y el acumular experiencias, sino que esa madurez deportiva está muy influenciada por la reflexión que hacemos de esas experiencias, por las conclusiones que sacamos de esas experiencias. Y de eso es de lo que se trata. De lo que se trata es de analizar situaciones que ya hemos vivido en la competición o en entrenamientos, y cómo a partir de ellas podemos sacar conclusiones. Para ello, la tarea que os propongo, digamos, tiene dos subtareas paralelas, que una es, bueno, focaliza tu atención en una competición en la que tuviste una actuación excelente, en la que todo te fue muy bien, en la que te encontrabas muy bien, en la que tuviste un buen rendimiento y las sensaciones eran muy buenas. Paralelamente, revisa también otra competición en la que te sucedió lo contrario. No te encontrabas bien, las cosas no salían bien, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? Evidentemente, que analicemos esas competiciones desde dentro, que reflexionemos si tenemos un soporte visual excepcional, estupendo, porque podremos volver a revivirlas, pero no la tenemos que revivir, y eso es un acto en el que el deportista y el entrenador tiene que hacer un esfuerzo. La tenemos que revivir, la tenemos que recordar desde dentro, es decir, desde dentro quiero decir cómo estábamos durante esa competición, cuáles eran los pensamientos que teníamos, cuáles eran las emociones que teníamos, cómo estábamos el día antes, es decir, en esa competición en la que todo nos salió perfecto, en la que fluíamos, cómo estábamos el día antes, cómo pasamos ese día, qué hicimos durante la tarde anterior, cómo estábamos de activado cognitivamente, cuánto descansamos. De la misma forma, en esa competición en la que tuvimos una actuación excelente, es importante que analicemos cómo estábamos en ese calentamiento, cómo la estábamos viviendo, desde el punto de vista emocional, cómo estábamos, y esto entronca con todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, cómo estábamos de pensamientos, qué pensábamos sobre ellas. ¿Qué pasó durante la competición? Es decir, en esos momentos adversos, ¿qué es lo que pasaba por mi cabeza? ¿Qué tipo de reflexiones hacía? De esta forma, sacaremos un tipo de conclusiones sobre aquella competición en la que hemos tenido un éxito deportivo. De forma paralela, hagamos el mismo trabajo sobre una competición en la que no nos ha ido tan bien, en la que no conseguíamos tener soltura con nuestro cuerpo, que no notábamos que no fluía, que las cosas no nos salían. Es decir, analicemos cómo estábamos el día anterior, cómo estábamos viviendo, cómo el contexto que nos rodeaba hablaba de esa competición. ¿Qué pasaba cuando durante la competición sucedían diferentes adversidades y no las podíamos superar? Etcétera, etcétera. Ese mismo planteamiento, que lo estoy enfocando desde el punto de vista del deportista, de forma similar puede hacer un entrenador. Es decir, un entrenador que quiera crecer tiene que analizar las competiciones en las que ha participado su equipo, pero las tiene que analizar desde fuera, pero fundamentalmente desde dentro, desde cómo las ha vivido él, por qué ha reaccionado de una forma, por qué ha reaccionado de otra forma. En definitiva, la tarea que os he propuesto en esta píldora es, en este tiempo en el que estamos confinados, en este tiempo donde no tenemos ese material que es la competición y que estamos haciendo entrenamientos en la medida que podamos,
cojamos como recurso competiciones ya pasadas y a partir de ahí hagamos un ejercicio de autoconocimiento, autorreflexión, de interiorizar cómo lo hemos vivido, porque a partir de ese aprendizaje y con todo el material que va a surgir en estas píldoras que mis compañeros excelentemente están transmitiendo ideas, a partir de ese esquema podremos ir viendo, ir mejorando nuestro autoconocimiento como deportistas, como entrenadores, y a partir de ahí podremos saber cómo vivimos la competición, cómo vivimos el entrenamiento y a partir de esa base podremos establecer el camino para empezar a aprender otras herramientas que nos ayuden a gestionarlo. Pero el primer elemento, evidentemente, siempre va a ser ese conocer cómo lo estoy viviendo para además poder establecer un patrón psicológico que diferencie los días de buena actuación de los días en los que la actuación no es tan buena y veamos cuál es la base, cuál es ese patrón o perfil o línea de pensamiento, de emociones que nos ayuda a rendir mejor. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Como os decía, ahí tenéis mi correo electrónico y cualquier comentario, reflexión o inquietud que pueda surgir en relación a esta píldora, me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.